Bueno, vamos en esta noche a disponernos para leer la palabra del Señor. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo el precioso mensaje de este libro, de la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y qué bueno es poder nosotros, cada vez que venimos a este lugar, recibir ese alimento que va a vivificar nuestros espíritus y a renovar nuestra alma. Y hoy quiero llevarlos a un pasaje que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, amado Señor, te damos en esta noche por tu palabra, por este alimento de vida. Señor, te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu y que podamos entender las profundidades de las Escrituras, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuando con el estudio del capítulo 3 de la unidad 1 de este discipulado, hoy quiero hablarles sobre un tema que he titulado Los asuntos donde el Evangelio deja libertad. Hemos estado estudiando desde hace más o menos de un mes para acá algunas doctrinas de tercer orden o doctrinas terciarias que son muy importantes que nosotros como iglesia la conozcamos, y hemos mirado nosotros en primer lugar los diferentes puntos de vista acerca del milenio. Ahí pudimos nosotros estudiar lo que es el milenio y las diferentes posturas teológicas que hay con respecto a ese tema. También pudimos mirar en la segunda parte de este capítulo 3 la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo y cuántas veces? Pudimos mirar cómo es que el Señor va a venir por segunda vez, porque ya el Señor vino hace 2000 años a entregar su vida, y cómo Él va a venir por segunda vez para instaurar su reino sobre Israel y todas las naciones. Pudimos estudiar a profundidad un poco este tema y las diferentes posturas que hay con respecto también a esto. Pero hoy quiero continuar con este tema de los asuntos donde el Evangelio deja libertad. Vamos a mirar algunos asuntos en donde el Evangelio nos da la libertad para que nosotros como cristianos podamos, en el amor de Cristo, aún con algunas diferencias en algunos temas, amarnos. Estos asuntos los vamos a mirar en el capítulo 14 del libro de Romanos y parte del capítulo 15. Hoy no vamos a alcanzar a estudiar este capítulo, pero quiero comenzar, antes de entrar con estos asuntos donde el Evangelio deja libertad, quiero hablarles a manera de introducción acerca de la libertad cristiana. ¿En qué consiste la libertad cristiana? La Biblia muy claramente nos enseña que Jesús vino a morir por nuestros pecados, según las Escrituras, y que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas que hemos recibido nosotros desde hace 2000 años hacia acá. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree en este Evangelio será salvo
no por obras, Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en este mensaje, en este evangelio, entonces por gracia somos salvos, por medio de la fe que es en Jesucristo. Entonces miramos claramente que Jesús vino a darnos salvación, vida eterna. Pero la Biblia también nos enseña en Romanos 6 que Jesucristo no solamente nos vino a dar vida eterna, sino a libertarnos del pecado, hacernos libres del pecado. Y ahí es donde se introduce este concepto de la libertad cristiana. Cristo vino a hacerme libre. ¿Qué significa esto? Que Cristo vino a hacerme libre. ¿Acaso esto significa de que Dios nos dio libertad, nos libró del yugo de la esclavitud, nos libró del pecado para que nosotros hagamos lo que queramos? Porque la libertad, según el mundo, es hacer lo que yo quiera. Yo soy libre, dice la gente. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y eso llaman libertad. ¿Acaso es esa la libertad en Cristo Jesús? Algunos piensan, cuando oyen hablar de libertad cristiana, que Cristo nos hizo libres para seguir satisfaciendo nuestros propios deseos, para vivir como queramos. Yo soy libre, dice, de hacer lo que quiera. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, soy libre en Cristo. E interpretan esa libertad para hacer lo que ellos quieran, para buscar su felicidad. Y por eso en muchas iglesias se presenta un evangelio light, en donde te exponen un mensaje, en donde te dicen: en Cristo vas a hallar riquezas, bienes materiales, el famoso evangelio de la prosperidad. En Cristo vas a encontrar salud, dinero y amor, lo mismo que ofrecen los brujos. Y es un error, porque Jesús no vino a eso, ¿no? Hermanos, y lo vamos a ir estudiando poco a poco, a la medida que vayamos entendiendo lo que significa libertad cristiana. Usted y yo hemos sido librados del pecado, es cierto, pero ¿acaso eso significa que puedo hacer ya en esa libertad lo que yo quiera? Otros, por otro lado, piensan que cumpliendo la ley y ciertas normas son libres del pecado. Yo voy a cumplir la ley, y tratan de cumplir la ley y las normas, así como lo hacían los fariseos, para agradar a Dios. Tratan de cumplir la ley para ser aceptos delante de Dios, cuando ningún hombre puede cumplir la ley en su totalidad. Por eso nadie puede ser salvo por la ley. Nadie. Pero eso lo resolvió Jesucristo cuando vino, cumpliendo la ley por nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y Él ofreció el sacrificio perfecto que usted y yo no podríamos ofrecer. Él compró nuestra salvación. A Él le costó en esa cruz, a nosotros no nos costó. Por eso la salvación es por gracia. ¿Qué significa esto? La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Dios me lo da no por mérito propio, sino basados en los méritos de ese sacrificio perfecto, expiatorio, vicario, sustitucional que Cristo hizo en esa cruz. Todo está basado en los méritos de Él. Ahora yo soy salvo, soy libre y bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. No por mi obediencia, no por mis méritos, sino por la obediencia de Cristo, por la obediencia de aquel que murió
en la cruz del Calvario por mí. Entonces, hermanos, en estos círculos cristianos hay dos extremos. Uno, que dicen que estamos bajo la gracia, entonces, si estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley, entonces, hagamos lo que queramos. Eso se llama antinomianismo. La palabra anti es contra, es un prefijo que significa contra. Nomianismo viene la palabra nomos, ley, es decir, esta gente está en contra de la ley. Ellos dicen, como no estamos bajo la ley, entonces yo hago lo que quiera. Hay de vez en cuando una canita al aire que yo no estoy obligado a cumplir la ley, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el otro extremo es el legalismo, aquellos que dicen, sí, gracias, por la gracia de Dios, sí, Cristo murió por nuestro pecado, pero además tengo que cumplir ciertos ritos y ceremonias que eran para Israel, bajo la ley de Moisés, para yo ser acepto, los famosos judaizantes. Con los cuales Pablo debatió fuertemente. Ahí en el libro de los Hechos, usted lee en Hechos 12, 13, 14, él tuvo un debate fuerte con los judaizantes porque ellos decían, sí, Cristo muere por nuestro pecado, pero además tú tienes que circuncidarte. Además tienes que guardar el Shabbat y guardar todos los 613 mandamientos, hermanos. ¡Qué locura! Nadie pudo con eso. Pero ¿acaso ahora que estamos bajo la gracia no estamos llamados a cumplir la ley? Hay que entender, hermanos, que la ley de Dios estaba categorizado en tres grupos. Estaba la ley civil que Dios le dio a Israel para que se gobernara. Asuntos civiles de cómo juzgar diferentes casos dentro de la sociedad, casos de homicidios, de muerte, de violación, etc. Todo eso está ahí en el Pentateuco. Si usted va a Deuteronomio, ahí están las leyes civiles. Pero había otra categoría de leyes, las leyes ceremoniales, que fue un sistema de leyes y de sacrificios que Dios otorgó a Israel para que fuesen aceptos delante de Dios a través de esos sacrificios, bajo un sacerdocio que era del orden arónico. Entonces ahí en ese grupo de leyes estaba el guardar el sábado, también estaba el sacrificar los animales. Y la sangre de esos animales, según el libro de Hebreos, cubría el pecado de los hombres, pero no eran quitados. Esa sangre no perfeccionaba al hombre, no quitaba el pecado ni perfeccionaba al hombre. Eran sacrificios de animales que simplemente era un tipo y sombra del Cordero que vendría a morir por nosotros, Jesucristo. Y además de las leyes civiles y las leyes ceremoniales, estaban las leyes morales, que expresaban el carácter de santidad, el carácter de moralidad de Dios a los hombres. Los 10 mandamientos, hermanos. De estos tres tipos de leyes, tres categorizaciones de leyes, solamente ahora bajo el nuevo pacto está la ley moral, es la que sigue, que se resume en la ley del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos de la ley moral. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los otros 6. Los primeros 4 estaban relacionados con el amor a Dios, los otros 6 estaban relacionados con el amor al prójimo.
Ahí se resume la ley. Jesucristo resumió la ley en el amor. Pero los fariseos seguían con sus ritos, con sus ceremonias, y no creyeron en el Cordero. Y seguían sacrificando los corderos, porque no creyeron en ese Cordero, en Jesucristo, que vendría a ser sacrificado en esa cruz para lavarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Entonces, hermanos, ahora bajo la gracia, ¿estoy llamado yo a cumplir las leyes civiles de Israel? No, porque yo estoy en Colombia, yo no estoy en la tierra de Canaán. Yo estoy bajo las leyes colombianas. Romanos 13, debemos someternos bajo las autoridades superiores. Las leyes ceremoniales, que es la otra categorización. Estamos llamados a guardar el sábado, a sacrificar animales. No, porque ahora Cristo, que ya vino hace 2000 años, es nuestro reposo. Hebreos 4:10, para que lo lean. Ahora el que ha entrado en Él, es decir, en Jesucristo, ha entrado en su reposo, así como Dios descansó de sus obras en el séptimo día. Ahora Cristo es nuestro reposo y no tenemos que guardar un día como tal, como fue mandado a Israel, porque ya ese reposo vino y ahora vive dentro de cada uno de nosotros. Debemos sacrificar animales como lo manda la ley mosaica de Moisés. No, porque ya el Cordero vino. Esos corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra del Cordero que vendría. Y ese Cordero vino y fue sacrificado una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay que traer más corderos aquí a sacrificar, porque ya el Cordero fue sacrificado. Y todo aquel que haya creído en ese Cordero, en ese sacrificio, ya está en Cristo, es justo a los ojos de Dios, es santo a los ojos de Dios posicionalmente hablando, pero el cristiano está llamado a vivir una vez que ha sido justificado por la sangre de Cristo, ha sido lavado por los pecados, ha sido llamado a vivir en una libertad que consiste en ¿qué, hermanos? ¿En qué consiste la libertad cristiana? ¿Acaso consiste en hacer lo que yo quiera porque estoy bajo la gracia y como no estoy bajo la ley? O como otros dicen, no es que hay que guardar la ley para que yo sea libre del pecado. Ambos extremos están mal. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Vamos a leer diferentes pasajes en Romanos 6 y vamos a contestar esta pregunta. Entonces, ¿en qué consiste la libertad cristiana? Mire, la verdadera libertad cristiana consiste en que Cristo nos hizo libres para que podamos decir no, N-O, no al pecado, a nuestros deseos pecaminosos, e incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, aunque no son pecaminosas en sí mismas, pueden hacerle daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Eso es libertad cristiana. Esa es la verdadera libertad de Cristo. Cristo nos libertó de la esclavitud del yo para que podamos hacer lo que conviene. Cuando una persona dice yo soy libre de hacer lo que yo quiera, eso no es libertad, porque esa persona es esclava del pecado, hace lo que quiere, no la voluntad de Dios. Eso no es libertad, se llama libertinaje. ¿Sí me van entendiendo?
Como una vez un muchacho se acercó a mí y me dijo, pastor, si yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo le dije, sí, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero eso no es la libertad de la que habla Cristo. Eso se llama libertinaje. Tú eres esclavo de tus pasiones y deseos. Tú haces lo que tu carne desea, lo que tus deseos pecaminosos te dicten. Y eso es esclavitud, eso no es libertad. Libertad es cuando yo puedo decirle no al pecado y puedo elegir hacer lo que conviene para mi vida y para otros en amor. Y Cristo me da ese poder a través de su Santo Espíritu para yo poder decir no a mi carne, no al viejo hombre, no al pecado, hermanos. Si tú eres una persona que no dices no al pecado y no puedes decirle no al pecado y tú haces lo que tu naturaleza caída te dicte, tú eres esclavo y quiero decirte, tú no eres cristiano. Porque el que es cristiano, aunque caiga muchas veces en pecado, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento, se levanta y sigue peleando. El cristiano puede caer, claro que sí, porque hay una batalla interna dentro de cada cristiano entre el viejo hombre que está viciado según esa naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre en Cristo. Es una pelea entre la carne y el espíritu. Eso Pablo lo habla en Romanos 7. Es una lucha. El cristiano está luchando contra el pecado. El que no es cristiano está entregado al pecado y no puede decirle no al pecado. Pero nosotros podemos, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Señor, de su Santo Espíritu, poder decir no y estar batallando continuamente con el pecado, hermanos. Y esto es lo que identifica a un verdadero cristiano. El que le cuesta decir no y que puede caer, pero se levanta y sigue peleando. El cristiano peca y le duele en su corazón. El no cristiano peca y es como si nada. Le da de pronto un remordimiento por lo que le puede venir. Pero el cristiano peca y contrista al Espíritu Santo, causa dolor al Espíritu Santo, se duele, siente tristeza por haber ofendido a Dios, se arrepiente, se vuelve a levantar y sigue peleando. Y esto es lo que identifica a un verdadero cristiano. Hermanos, cuando hacemos lo que queremos, no estamos siendo libres. Si usted es una persona que hace lo que quiere con su vida, usted no está siendo libre, sino esclavo del pecado. Usted es libertino y usted necesita a Cristo Jesús en su vida, arrepentirse y creer en el Evangelio de Cristo, para que usted pueda recibir el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios y poder vencer al pecado que mora en nuestros miembros. En este cuerpo mora el pecado. No es que el cuerpo sea malo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, en el caso de los cristianos, sino que dentro de este cuerpo, dentro de nuestros miembros, está esa naturaleza pecaminosa. Usted quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo, porque es una lucha para el cristiano. Pero el que no es cristiano es esclavo de sus pecados y sigue en sus pecados, revolcándose en sus pecados, con remordimientos, con su lucha interna, pero está vencido. Pero el cristiano no, el cristiano está peleando contra esa naturaleza, hermanos. Jesús nos vino a ser libres del pecado, no solamente a salvarnos de la muerte eterna, sino a hacernos libres del pecado. Dice Romanos 6:22. ¿Quién me ayuda con esa lectura? A ver, Ángel David, ayúdame con esa lectura.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, está hablando a cristianos, a personas nacidas de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, si usted tiene a Cristo en su vida, en la persona del Espíritu Santo, usted ha sido libertado del pecado. Antes, el que gobernaba su corazón era el pecado. Usted hacía lo que el pecado le decía, pero ahora ha venido Cristo y ha empezado una batalla interna, en donde Cristo quiere ser el centro de tu vida, el centro de tu corazón. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido libertados del pecado. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado y ser libres del pecado y hechos siervos de Dios. Antes éramos siervos de ¿qué? Del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Si eres un verdadero cristiano, tú vas a buscar hacer la voluntad de Dios, no lo que te dictan tus pasiones y deseos. Si eres un verdadero cristiano, todos nosotros hemos sido libertados del pecado por Jesucristo y hechos siervos de Dios. Y cuando eso ha pasado, ¿qué tenemos como fruto? La santificación. ¿Y qué es esto de la santificación? La santificación es el proceso que comienza desde el momento de mi conversión hasta el día que yo muera o venga Cristo por mí. Es un proceso en donde cada día yo me voy alejando más y más del pecado, de las cosas del mundo que son dañinas, que me apartan de Dios. Eso es un proceso. Tú ahora, si tienes, por ejemplo, 5 años en Cristo, tú ahora debes ser más santo que hace 1 año o que hace 2 años o que hace 3 años. ¿Qué significa santidad? Significa apartarme del pecado para servir a Dios. Una persona santa es la que se ha ido apartando del mundo del pecado para servir a Dios. La palabra kadosh en el hebreo, agios en el griego, que significa separado, apartado para el Señor. Una vez que usted se convirtió al Señor, usted ha sido llamado por Dios para que vaya saliendo del mundo. Ya usted no es de este mundo. Y eso es lo que significa la palabra iglesia, que es la palabra eclesia del griego, que significa llamados afuera. Usted y yo como iglesia hemos sido llamados afuera. Estamos en el mundo, físicamente hablando, pero espiritualmente tenemos que irnos apartando más y más del mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando de los árboles, de las montañas. No, cuando hablo del mundo es de ese sistema satánico que se ha instaurado en la sociedad humana desde hace 6.000 años, que va en contra de Dios, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice Juan. Eso es el mundo. Entonces, cuando hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos ese fruto, la santificación. Nos vamos cada día apartando más del pecado y nos vamos acercando más y más a Dios, sirviendo a Dios, ya no al pecado. Y todo esto, ¿con qué finalidad? La vida eterna. Dice aquí, y como fin la vida eterna. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no tenemos ya la vida eterna nosotros? Al haber recibido a Cristo, al haber creído en su evangelio. Claro que sí, ya tenemos la vida eterna. Entonces, ¿por qué Pablo habla de la vida eterna como algo futuro? Como un fin.
de la santificación, porque ahí está hablando de la glorificación. Primero Dios te justifica, librándote de la culpa del pecado, luego empieza a santificarte, librándote del poder del pecado, y por último te va a glorificar para que ahora seas libre de la presencia del pecado y tengas un cuerpo semejante al de Cristo. Ese es el proceso de salvación: justificación, santificación y glorificación. Entonces aquí estamos hablando de la santificación y la glorificación. Hermanos, debemos saber que usted y yo hemos sido libres del pecado si realmente Cristo mora en nuestros corazones. Al Cristo entrar en nuestras vidas nos ha dado el poder para vencer la carne. ¿Cómo yo venzo la carne? Mis deseos pecaminosos. Pastor, pero si a mí me gustan mucho las mujeres, el trago, la rumba, eso a mí me gusta, ¿cómo hago yo? Si tú te has convertido al Señor y has recibido al Espíritu de Dios, Él ha cambiado tu corazón y ha escrito su palabra en tu corazón, y vas a desear las cosas de Dios. Primero que todo, uno. Y al haber nacido de nuevo, tú vas a sentir el deseo ya de no hacer esas cosas. Tú vas a sentir un deseo de apartarte, porque eso lo pone Dios, hermano. Pero a veces nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, dejamos nuestros devocionales con la palabra del Señor, en la oración, nos apagamos interiormente. El Espíritu Santo, que es como una llama dentro de nosotros, a veces lo dejamos extinguir y entonces empezamos a andar en la carne, guiados por la carne, ya no por el Espíritu. Se nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, pero es responsabilidad de nosotros mantenerlo avivado en nuestras vidas. Y la única manera de mantenerlo avivado en nuestras vidas es viviendo en comunión con Dios. Y dice Romanos 8 que si hacéis morir los deseos de la carne por el Espíritu. ¿Cómo hacemos morir los deseos de la carne? Por el Espíritu. Esta palabra Espíritu y con E mayúscula. Es decir, por el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ya no vamos a andar en la carne y vamos a vencer esos deseos que se mueven dentro de nosotros. Hermanos, no es tratar de no hacer lo malo. No, yo no voy a hacer lo malo como hacen los religiosos en sus fuerzas. Me voy a un convento, por allá me aparto, y voy a meditar, y voy a odiar todo el mundo. No voy a hacer lo malo, y usted se propone a no hacer lo malo. Hermano, usted va a caer tarde o temprano. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Acercarnos más a Cristo, tener más comunión con Cristo, llenarnos del Espíritu Santo, porque cuando lo hacemos, entonces ahí podemos vencer esas pasiones y deseos y podemos andar en la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad en Cristo no consiste en hacer lo que yo quiera, sino en hacer ahora lo que conviene para mí y para los demás. La libertad en Cristo consiste en hacer lo que Él me ha mandado hacer. Entonces, aunque estoy bajo la gracia, yo no puedo desconocer que hay una ley moral. Ay, no, yo estoy bajo la gracia, entonces yo, como no estoy bajo la ley, algunos dicen, estoy bajo la gracia, entonces pequemos para que la gracia sobreabunde. Como dice Pablo aquí, ahorita vamos a leer eso. No, hermanos, ¿cómo podemos nosotros? Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, usted y yo que estamos en Cristo hemos muerto al pecado, ahora somos de Cristo, ¿cómo perseveraremos
en lo mismo. No, hermanos. Por eso usted y yo, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, no por la ley, pero sí por la gracia. Una vez que somos salvos, Dios nos manda que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, Efesios 2:10, que Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo. La salvación no es por obras, es por gracia, ¿cierto? Pero una vez que soy salvado, estoy llamado a andar en las buenas obras para glorificar a Dios. Y andar en las buenas obras es andar en la ley moral de Dios. El cristiano debe, en la gracia de Dios, procurar cumplir con la ley moral. Ya no con las leyes civiles, como les explicaba, ni con las leyes ceremoniales, porque las leyes civiles eran para Israel en la tierra de Canaán. Las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo, al Cordero. Ahora ya Cristo vino, Él es el Cordero que quitó el pecado, Él es nuestro reposo. Ahora estamos llamados a expresar el carácter moral de Dios. Es el carácter, porque si decimos que somos de Cristo, pero no reflejamos a Cristo en nuestras vidas, ¿somos de Cristo? No. Si usted dice ser luz, pero anda en tinieblas, usted se está engañando. Juan lo dijo en el capítulo 1. Si usted dice que anda en luz, pero aborrece a su hermano, se engaña a sí mismo, se está en tinieblas, porque no está andando en el amor. Y en el amor se resume la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento eran 10 preceptos. Bajo la gracia se resumen bajo la ley del amor. En 2 mandamientos que resumen la ley moral de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora usted y yo debemos andar en esa ley, en la ley del amor. Y cuando andamos en el amor, no procuramos hacer lo malo a los demás, ¿cierto? Porque amamos a los demás. Por eso el amor, como dice 1 Corintios 13, 5 en adelante, no busca nada indebido, no es indecoroso, no es egoísta, no es jactancioso. Todo lo sufre, dice 1 Corintios 13, 7. Todo lo espera, todo lo soporta. Y ese amor Dios lo expresó en la persona de Cristo Jesús, muriendo en esa cruz. Cristo lo soportó todo, lo sufrió todo, lo esperó todo, por amor a nosotros. Si usted entiende esto, que Jesús le amó a usted, aún siendo pecador, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros y nos amó. Ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor es demostrado por la obediencia a Él. Si me amáis, Juan 14:13, obedeced mis mandamientos. ¿Tú dices que amas a Dios? ¿Que eres cristiano? Bueno, obedece a Dios. Es como una esposa enamorada de su esposo. Cuando una mujer está enamorada, verdaderamente enamorada, obedece a su esposo, porque su esposo la ha amado primero. Cristo, que es nuestro esposo, nos amó. Y por ese amor que Él nos ha expresado, por ese amor sacrificial, ahora le amamos a Él. Y si tú estás enamorado de Cristo, entonces tú vas a obedecer a Cristo, tú vas a andar en sus pisadas y vas a ser un discípulo de Cristo. La mayoría de las iglesias, hermanos, cuando usted mira un montón de gente, usted, oh, Dios santo, ese poco de cristianos, no se engañe. La mayoría no lo son.
¿A Cristo no lo seguían multitudes? ¿Y cuántos eran los discípulos de Cristo? 12. Y además de esos 12 había unos 70 más. ¿Cuál fue la iglesia de Cristo? 82. Esa era la iglesia de Cristo. 82 personas. Esos eran los discípulos, entre los cuales había mujeres que le servían a Él con sus bienes, con sus propias vidas. Y la demás multitud que le seguía, le dejaron. Cuando Jesús les dijo a ellos: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué mensaje tan duro es este? Y le dejaron. Y Jesús se voltea a sus 12 discípulos y a los demás que estaban ahí: ¿ustedes también se van? ¿Y qué dijo Pedro? Que era un discípulo de Cristo: Señora, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno es oveja, reconoce que en Cristo está el buen pastor que tiene ese alimento. Y cuando uno es oveja, sigue al buen pastor. El que no es oveja no sigue al buen pastor. Juan 10, ¿qué dijo el Señor Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Ahí se describe lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión más de las cientos de religiones más, en donde hay que cumplir ciertas normas y preceptos y que tienes que hacerlo para ser acepto delante de Dios. El cristianismo sencillamente es creer en Jesús, amarle con todo tu corazón y seguirle como oveja. Y cuando tú le sigues como oveja, vas a descubrir que te vas a encontrar practicando la ley moral, andando en las buenas obras, sin tú darte cuenta. Porque hermano, nadie en su fuerza puede decir: yo no voy a pecar y voy. No, hermano, usted se pone en esas y hacerle promesa al Señor, usted va a caer, porque no es la manera. Usted lo que tiene es que relacionarse con el Señor, con la palabra de Dios, llenarse del Espíritu, que cuando uno está lleno del Espíritu, hermano, lo demás fluye. Es como el que está lleno de alcohol. Que está lleno de alcohol, ¿qué pasa? Habla sandeces, tropieza, porque está lleno de alcohol. Pero el que está lleno del Espíritu, ese canta salmos, da gracias a Dios, comparte el Evangelio de Cristo, obedece a Dios, porque está energetizado, lleno. La clave es estar lleno del Señor. Cuando uno está lleno del Señor, uno va a andar en el Señor, en esa libertad cristiana. Usted ya no se encuentra haciendo lo que su corazón malvado le dice, sino que se encuentra usted haciendo lo que el buen pastor le va diciendo. Y la vida se empieza a hacer más fácil en el Señor y su vida va cambiando. Eso es lo que es la libertad cristiana. Quiero decirles también que la libertad resulta de la unión con Cristo. En Cristo somos libertados del pecado. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre es lo que éramos antes. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, cuando Cristo moría en esa cruz por nuestros pecados, nosotros también moríamos con él. ¿Y moríamos a qué? Al pecado. Cuando tú creíste en el Señor y fuiste bautizado por Él en su cuerpo, tú te uniste a su muerte.
Usted murió al pecado para luego resucitar a una vida nueva en el Señor. Esto es difícil para algunas personas entenderlo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, ¿cierto? Mire lo que dice Romanos 6, 4 en adelante. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo murió, morimos nosotros al pecado, así como Cristo resucitó a una vida nueva, así debemos andar nosotros en vida nueva. Si usted es un verdadero cristiano, es porque usted ha resucitado, y si ha resucitado, se va a ver que usted es una nueva criatura. Ya no va a ser usted igual que antes. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, porque leíamos en Romanos 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para eso hemos sido crucificados juntamente con Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él, para no seguir sirviendo al pecado. No sigamos sirviendo al pecado, hermanos. Ahora somos libres, no para hacer lo que querramos, escuche bien, sino para hacer lo que Cristo nos dice, para hacer lo que conviene. Vamos a ver, ya para finalizar, Gálatas 5, 13 al 14, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Usted ha sido libre en Cristo, pero no para seguir en su pecado. No uséis esa libertad para eso, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Esa libertad no debemos utilizarla para ocasión de pecar, sino para amar. Ahora lo que nos debe regir a nosotros es la ley del amor. Que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo. Y dice también Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Si eres esclavo del pecado, tú no eres libre según Cristo. Si eres esclavo de la justicia, eres libre en Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ahora ser siervos de la justicia, para hacer lo que es justo y agradable a los ojos de Dios. Y en eso consiste la libertad cristiana, hermanos. En 8 días vamos a mirar que hay algunos asuntos, algunos aspectos en la vida cristiana en donde hay cierta libertad. Por ejemplo, en la comida, en ciertos días. Eso lo vamos a estudiar en Romanos 14. Vayan leyendo Romanos 14, vayan leyendo Romanos 15, para que ya vayan teniendo la idea. Porque aquí Pablo trata asunto acerca de la comida, porque habían unos que comían legumbres y menospreciaban a los que comían de todo. Y los que comían de todo menospreciaban a los que comían legumbres. Había unos que hacían diferencia entre día y día. Y otros tenían todos los días por igual. Pero resulta que se menospreciaban por eso, porque dentro de la iglesia de Roma habían judíos y habían gentiles.
Y los judíos querían, no, nosotros guardamos el sábado, entonces despreciaban a los gentiles porque no guardaban el sábado. Tú como judío sigues guardando el sábado, si quieres. Era algo cultural de ellos. Pero no critiques, dice Pablo, al que no lo hace. Lo mismo en el asunto de las comidas. Y vamos a mirar en qué consiste toda esa libertad que Dios nos ha dado en su Hijo amado Jesucristo. Es hermoso, hermano, porque la vida cristiana no consiste en leyes y normas y en reglas de conductas que usted... No, hermanos, es mucho más que eso. Y es lo que no se ha entendido en muchas iglesias. La vida cristiana se resume en seguir a Cristo como habló el pastor. Amarle sobre todas las cosas y al prójimo. Y cuando hacemos eso, hermanos, hemos cumplido con la ley y andamos en justicia, ya no siendo esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia de Cristo, libres en Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Veo aquí personas nuevas, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Esta iglesia es una iglesia que tiene el propósito de llevar ese evangelio a muchas almas. La idea es que ustedes, si no conocen el evangelio, conozcan del Señor. Es una iglesia que pretende eso, de llevar a la gente a Cristo, al buen pastor. Esta iglesia no lo va a llevar a una serie de normas y leyes, no, a Cristo. Y Cristo lo va a ir llevando a usted para que usted ande como es justo. Bienvenidos, esta iglesia se llama Palabra de Vida. Ahí está la declaración de fe de la iglesia para que sepan en qué creemos. Una iglesia de sana doctrina, y pues la idea es que ustedes sigan viniendo, estén en una reunión de discipulado. El domingo también tenemos la reunión principal, que es la reunión dominical de 10 a 12. Tenemos una reunión de oración preciosa los martes a las 7 de la noche, que es virtual. También, si quieren participar en esa reunión, sería genial. Estamos para servirles. Y una vez más, bienvenidos. Que el Señor siga haciendo esa obra en cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Glorificamos tu nombre en esta noche. Y los que hayan preparado su ofrenda al Señor, tómenla en su mano derecha y díganle: Señor, de lo recibido de ti, hoy tomo para honrarte con mis bienes, para dar a tu obra y apoyar a tu obra, Señor. Conforme a lo que he propuesto en mi corazón, conforme a lo que he prosperado, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden depositarla. Hoy te invito a que cierres tus ojos, y si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has creído en el Evangelio, esta es la oportunidad que tú tienes en el Señor de creer a este Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos según las Escrituras. Este es el mensaje. El mensaje es que se arrepientan, que reconozcan que son pecadores, que van rumbo al infierno, que no pueden seguir la vida que llevan, que deben volverse a Dios de todo corazón, volverse a Él. Se tiene que cambiar su manera de pensar de sí mismo.
Usted no es bueno, ni yo tampoco. Somos pecadores que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo, creer en ese sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz, creer que Él resucitó para darnos vida eterna en Él. Si usted cree de corazón esto que le estoy diciendo, este mensaje, usted es salvo por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, algo que tú no mereces, pero Dios te lo da gratuitamente. Solamente tienes que creer en este evangelio de salvación y dile al Señor en esta noche: Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador, que voy rumbo al infierno, pero hoy cambio mi manera de pensar con respecto a mí. Y reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo ante tus ojos. Hoy me vuelvo a ti en arrepentimiento, creyendo que tú moriste por mis pecados en esa cruz y que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo creo, Señor, y te pido que entres a mi vida. Dile al Señor, levanta tus manos. Dile: Señor, quiero recibirte en mi corazón, en mi vida. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Que seas tú sellándome en esta noche con tu Santo Espíritu. Que pueda yo, Señor, ser bautizado en ti, juntamente en tu muerte y en tu resurrección, para morir al pecado y vivir una vida nueva en ti. Porque no quiero ser más como soy, Señor. Cámbiame, transfórmame. Quiero ser más como tú. Dile al Señor: lávame, límpiame, purifícame de todos mis pecados, porque yo creo que tú eres el Señor, el Mesías, que murió por mí en esa cruz, derramando su sangre por mi pecado, y que resucitó de entre los muertos. Hoy te proclamo, dile al Señor, hoy te proclamo como mi único y suficiente Salvador. Aviva, Señor, todo mi ser. Hazme nacer de nuevo y sana mi corazón, Señor. Sana, Señor, también mis dolencias físicas. Hoy te pido por la sanidad de aquellos que tienen dolencias físicas, enfermedades. Toca al Espíritu Santo. Más fuego, más poder de Dios. Más Espíritu Santo, más fuego, más poder de Dios. Sana, Señor, sana. Sana toda enfermedad, toda dolencia en el alma también, Padre. Reconforta todo nuestro ser, fortalécenos y ayúdanos a vivir una vida cada día más santa para ti. Una vida agradable delante de ti. Toca, Espíritu Santo, fortaléceme. Le entrego mi vida, mi familia, todos mis problemas, todas mis ansiedades, las coloco sobre de ti, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, por esta palabra que tú hoy nos has traído. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, nuestros trabajos, la obra de nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a despedirnos con una alabanza a Él.